Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infectoteam y este es nuestro podcast. Bienvenidos otra vez a otro episodio del Infectoteam Podcast. Yo soy el doctor David de Luna y la doctora Roque. Pero yo iba a decir mi nombre, pero ven acá. Alias la jefa. Ven acá, pero ¿y qué es lo tuyo? Alias la que manda. ¿De qué vamos a hablar hoy? Deja de estar diciendo cosas que no son. Vamos a ver. Hoy vamos a hablar de un tema interesante, muy interesante. Son interesantes todos. Sí, pero este también tiene un interés particular. Vamos a hablar del herpes. De los herpes. O de los herpes. De los herpes. De diferentes perspectivas del herpes. ¿Por qué de los herpes? Porque nada más no es 1, 2, 3 ni 4, son 8. 8, son más. Pero los que se han relacionado a enfermedad en nosotros los humanos son 8. Son 8. ¿Tú te acuerdas de esa pregunta de la doctora Flores? De que saludo a la doctora Talia Flores. Cuando nos rotaba por infecto, ella tiraba esa pregunta, casi nadie se la sabía. ¿Cuántos herpes tú conoces? No, yo me la sabía. Yo me la sabía también, obviamente. Pero ella tiraba esa pregunta a los rotantes y a veces no se la sabían y ella no le ponía cara. Son 8, miren. Está el herpes 1, que es el que usualmente produce las lesiones en la cavidad oral, ¿verdad? La bolita que sale a uno. El herpes 2, el que da en los genitales. Luego viene el 3, o sea, la misma bolita, pero en los genitales. Ojo, el 1 y el 2, indistintamente, usted lo puede encontrar o en la boca o en los genitales, porque ustedes saben que las prácticas sexuales han variado mucho. Entonces, vamos a hablar de eso más adelante. Aunque tienen afinidades, como independientemente de eso. El herpes 3, que es el varicela zoster, que es el que nos da varicela y después da la culebrilla, el herpes zoster. Está el 4, el Epstein-Barr, y el 5, el citomegalovirus. Usualmente son los que se asocian a la enfermedad del beso o la mononucleosis infecciosa, sobre todo el Epstein-Barr. Y ya viene el 6, que se asocia a una roceola en la infancia, el 7, que no se asocia a tanta cosa, y el 8, que se asocia a un sarcoma en pacientes inmunosuprimidos llamado sarcoma de Kaposi. Aunque el 8 en ciertos países está asociado a un linfoma infantil, que no necesariamente está conectado con inmunocompromiso. Pero está en niños. Exactamente. Entonces, ¿por qué trajimos este tema? Porque muchas personas, primero, los herpes son infecciones de transmisión sexual. Entonces, muchas personas llegan a la consulta con un dolor de cabeza que cuando yo lo veo, yo pienso que es otra cosa que me van a decir. Pero lo de definirlo como transición sexual, no sé, porque tú sabes que, por ejemplo, el herpes 1 no necesariamente es un acto sexual, la adquisición. Puede ser simplemente por los famosos droplets o las famosas gotitas que te llegan, que tú la aspiras y que a partir de ahí tú cuando te está en la cavidad oral, pero si aparece en los genitales, dentro del tamizaje, dentro de pruebas que se hacen o dentro de las cosas que tú haces en un paciente que estás indagando infección de transmisión sexual, si viene con unas lesiones parecidas, herpetiforme, obviamente son de transmisión sexual. Está dentro de ese rango Está dentro del rango, pero no lo podemos encasillar demasiado en el rango. Bueno, para que ustedes sepan, se consideran cuando se está haciendo un tamizaje o lesiones que aparecen en los genitales de transmisión sexual. Eso para que ustedes sepan, entonces para corregir ese término. Entonces, mucha gente llega a la consulta con este dolor de cabeza, incluso tú me has dicho que se te ponen a llorar porque vienen con un diagnóstico o con una prueba positiva o con una lesión, porque tienden a ser muy recurrentes. Y eso obviamente trae muchos inconvenientes, no solamente a la persona, sino que en la relación de pareja, porque imagínense esas recurrencias en los genitales, limitan el acto sexual y una serie de cosas y cómo se transmite, entonces siempre hay ese tema. Bueno, y no necesariamente en el tema, porque ya cuando son parejas maduras, como que he aceptado, con ya parejas que ya iniciaron una relación, ocurre mucho en las personas que pretenden o quieren iniciar una relación, porque entonces trae el miedo de cómo pudiera afectar a la otra persona. Entonces, ¿qué tan transmisibles son estos virus? Son transmisibles. El problema, yo creo que es la falta de educación al respecto o el conocimiento, porque realmente no hay forma de usted corregir lo que va a pasar después. Porque sucede que cuando la primera vez que usted se infecta, estamos hablando del herpes 1, 2,
Bueno, vamos a hablar de los primeros 5, Sí, de los primeros 5, pero vamos más en el 1 y el 2. Cuando usted se infecta la primera vez, usted no supo que se infectó por herpes, porque usualmente la infección, primoinfección, que así se llama, primera vez que usted se infecta por el herpes 1, lo que le da es como si fuera una gripe, una faringoamidalitis, con algunas aftas pudiera ser, un malestar en la boca. Aunque puede dar muy grave la prima infección. Pero en determinados pacientes, en la generalidad de los pacientes, lo que da es una faringoamidalitis que uno ni cuenta se da. A mí, yo tengo herpes 1 y yo no sé cuándo me dio la primera vez. El punto es que cuando usted le da la primera vez, ese herpes va a ser una infección persistente porque se queda con usted la vida entera en una forma dormido. Y él se duerme en terminaciones nerviosas, en células nerviosas. Usted no sabe, usted nunca supo que eso fue herpes, porque obviamente con tanta gripe que hay, usted pensó que era una gripe y se queda ahí. Ahora, en determinados momentos, en determinados escenarios, él se puede volver a despertar y a través de esa terminación nerviosa viaja, ¿verdad? Y causa una manifestación característica, que son esas lesiones, esas bolitas llenas de agua. El punto es, que ahí viene el problema, que el periodo de mayor transmisión, o sea, la capacidad de transmitirlo a otra persona, no es cuando está la bolita, es el día antes. Son 24 horas 24, antes. 48 horas. O sea, en el pródromo, que quizás usted siente como una cosquillita, o siente yo me pongo aquí porque aquí es que a mí me sale, o una cosquillita, o siento como que está quemadito, o depende de donde le vaya a salir, ese día es el que más transmite la infección a una persona que es susceptible. Entonces también hay algo que contrastar, que hay una diferencia grande entre el número de personas que ha tenido contacto con el virus y el número de personas que manifiestan el virus de manera recurrente. Posiblemente no está documentado que más del 90%, 95% de la población general tiene anticuerpos contra el herpes, es decir, con cualquiera de los herpes. Es decir, que si yo te hago una medición para ver si tú tuviste experiencia con el virus, va a salir que sí. Ahora, hay un porcentaje de esa masa que es la que hace herpes recurrente, que no llega al 15%. No, y depende de muchas cosas, porque yo siempre le cuento a los pacientes cuando van a la consulta, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, cuando yo estaba en medicina, cada vez, sobre todo en clínica, cada vez que yo iba a exámenes me salía la bolita. Entonces el estrés tiene que ver con eso. El estrés tiene que ver con eso, aunque tengo que decir un comentario de eso. El estrés, hay un tema con el cortisol y una serie de cosas que baja, que sube, que sé o qué, y venía la bolita. Eso era, mira, seguro que cada vez que yo iba para exámenes, que me estresaba, me salía la bolita. Sin embargo, hace como 2 meses que yo tuve un brote, que ahora yo tenía mucho estrés, sí. Pero, por ejemplo, yo tenía como más de 10 años que no me salía. Yo pasé pandemia y todo y a mí no me salió bolita por ningún lado. Ahora ese es tu caso, me aunque hay gente que sabe que todos los meses le sale herpes. No, obviamente que por eso tenemos este caso, porque sobre todo cuando es en los genitales, cuando es el 2, es mucho más problemático. Porque yo he tenido pacientes que han incluso viajado, que han ido y medicamento, pero no se le quita. O sea, se le quita un brote y viene el otro, se le quita un brote y viene el otro. Y yo tuve una paciente, no voy a decir, ¿verdad? Pero tuve una paciente que ella controló porque me hizo caso y fue a un psicólogo. Y yo le dije, mi amor, es que tanto estrés, mira, yo creo que tú me vas a estar pasando el estrés a mí, porque es que no te voy a dejar. Hay maneras de tú mantenerlo como dormido, hay como, no profilaxis, sino, bueno, hay maneras, pero si tú no controlas el factor de riesgo, tú vas a seguir en el proceso. Y cuando esa persona fue a psicología, fue que pudo controlarse. Y entonces, crema, pastilla, porque hay de todo para untarse. Ahí va, no, pero realmente sabemos. Yo quisiera que antes de que digamos de que el tratamiento de porque el del 3 también es el mismo, que también interesa que hablemos de eso. Hay pastillas, hay cremas y cada cosa tiene su indicación en el momento. De hecho, en pacientes jóvenes que hacen brotes de herpes, no está indicado ni siquiera. Yo en mi vida, yo nunca he tomado aciclovir, que es el antiviral que se usa. Nunca lo he tomado. Si son muy esporádicos, no lleva a tomar pastillas. No está indicado. Ahora, en otros casos, cuando hay recurrencia, cuando hay riesgo de que se complique, porque hay complicaciones, obviamente se trata. Pero no quiero dejar de hablar de los demás, sobre todo varicela zoster,
porque ahora, recientemente, hace poco, había pila de culebrilla. Sí, La El gente estrés vieron, también. la gente vieron, no. La crisis económica. No, había pila de culebrilla. Y lo digo porque pusimos un post en el Instagram y estuve revisando, y realmente donde reviso no asocian el estrés a los brotes del herpes zóster. Varicela zóster, que es la que le da a uno cuando está chiquito, o uno se vacuna cuando está chiquito, es el mismo virus que después, por diferentes circunstancias, se reactiva y causa lo que es la culebrilla. La famosa culebrilla. Que son lesiones que si te cruza, ya tú sabes. igualitas que la varicela, pero que es en un punto específico, como el paciente que una vez yo puse que tenía aquí en la cabeza. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? En este caso, se ve más en mujeres, en mayores de 50 años, en niños se puede ver, fíjate tú, pero cuando hay no es una indicación, por ejemplo, no vamos a poner, si un paciente llega por primera vez con una culebrilla, yo no tengo que hacer mucho énfasis en que investigar algún inmunocompromiso, pero si un paciente es recurrente y tiene más de 2 a 3 episodios, hay que buscar una aguja en un pajar, porque hay que encontrar cuál es el factor que está haciendo que su defensa. ¿Ustedes se acuerdan cuando hablamos de la defensa? Inmunocompromiso, hay que investigar en ese paciente. Bueno, quizá el estrés psicológico no está tan asociado, pero el estrés biológico está asociado a los brotes de varicela zóster. Por ejemplo, si tú tuviste un trauma, tuviste una quemadura, etcétera, te ingresaron porque te dio un infarto, por ejemplo, puede ocurrir que luego te salgan brotes de varicela zóster. Yo entiendo que sí. Ahora, yo no tengo cómo sustentarlo y por eso lo quise mencionar. Siempre cuando hacemos los posts, revisamos la fuente y realmente donde revisamos, que es muy buena, que sabemos que es up to date, no asocian el estrés con la culebrilla. Ahora, lo que nosotros vemos y siempre entendemos que hay algo, pero yo como que voy a seguir investigando en ese contexto. Y obviamente, para que no se nos pase, están entonces el citomegalovirus y Epstein-Barr, que son los que se asocian a la enfermedad del beso. ¿Qué es lo que es eso? La enfermedad del beso es cuando, bueno, lo asocian porque cuando en la adolescencia, cuando empezamos a tener el noviazgo, la relación amistosa, el invento, muchas cositas, a partir de ahí, por esas secreciones, pudieran transmitirse estos virus. Y entonces el adolescente, que es el que, vamos a decir, que tiene la mayor tendencia, comienza a tener fiebre, dolor de garganta, reumas o adenopatías, como reuma, como le dicen de manera común, seca, o la seca también. Seca. Y entonces ahí le sale ese cuadro, esas lesiones, que es lo que se le llama la enfermedad del beso, y que usualmente son por esos dos virus, aunque hay que decir que hay otros patógenos que incluso ni siquiera son virus, que pueden producir cuadros iguales y uno tiene que a veces estar pendiente. Por ejemplo, pudiera ser que es un virus también, pero el virus del VIH está asociado inicialmente a un cuadro muy parecido. Entonces, en un adolescente uno tiene que hacer un rastreo de la historia del paciente por si acaso es un factor de riesgo e incluso indicarle las pruebas. Pero básicamente eso es lo que ocurre con esos dos virus. Tienen la condición de que muchas veces esos cuadros son autolimitados, es decir, que pasan solo, tienen un periodo de caducidad y el paciente se recupera totalmente y comienza su vida normal. Sin embargo, eso no quiere decir que se sanó, que ya liberó su cuerpo del virus. El virus, igual que el herpes 1, que el 2 y el 3, se va a dormir en terminaciones nerviosas, en células nerviosas, en el sistema nervioso. Y eventualmente, pero en este caso, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, es donde más tiende a reactivarse. Y no lo hace con la bolita ni con una mononucleosis infecciosa, sino con ya cuadros neurológicos más intensos que tendremos que tratarlo más adelante. Pero importante, de lo que el doctor dijo ya para ir finalizando, que otras entidades pueden causar, él mencionó que VIH, que más adelante vamos a hablar de ese también, ese síndrome de mononucleosis también un parásito, porque Toxoplasma gondii también lo puede producir, es el diagnóstico diferencial está entre esos gérmenes, y que en este caso no se utilizan medicamentos en la etapa aguda, a menos que realmente no se utilizan, ya en reactivaciones hay otras conductas que tomar. Todos ellos se quedan con usted, son parte de usted, no hay forma de que se quiten de ahí, y por eso los anticuerpos que hablamos hace 2 o 3 semanas,
Cuando usted lo hace, van a salir positivos. No significa que están activos. Eso necesita una interpretación, así que cualquier cosa, usted va a la consulta y nosotros podemos ayudarle en ese contexto. Con mucho gusto le ayudamos en esa situación. Así que ya lo saben, cualquier pregunta, cualquier cosita, y si se hacen la prueba, ustedes pasan por allá, porque es que hay muchas cositas con eso. Sí, hay mucho perico ahí. Así que los esperamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Infectotin Podcast. Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infectotin y este es nuestro podcast.